Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, aquí estamos nuevamente en Contraataque. Teníamos una demora larguísima, pero tengo que decirles y tengo que explicarles que no es culpa nuestra. Ha sido una demora terrible la del técnico Lorenzo, como ya está haciendo carrera, como ya es tradición, la que hemos vivido con la convocatoria de la Selección Colombia para estas últimas 2 jornadas contra Bolivia y contra Venezuela. Digo que no es nuestra culpa, pero la realidad es que se hizo esperar por una muy buena razón, porque tenemos novedades muy importantes en este listado de 26 jugadores para estos 2 partidos. Recuerden que Colombia va a enfrentar a Bolivia el día 4 de septiembre en Barranquilla y va a cerrar esta ronda de eliminatorias contra Venezuela en Maturín el día 9 de septiembre. Así que tenemos entonces ya todo previsto, solamente nos faltaba el listado, nada menos, pero por fin lo tenemos en nuestras manos y está lleno de novedades. Con estas caras nuevas seguramente también voy a invitar a mis compañeros de Fútbol Red para que vayamos mirando todo lo que quedó de este llamado de Néstor Lorenzo. Vamos a empezar entonces por la gran novedad, la cara principal y la que a todos nos da un poquito de emoción, la que nos abre a todos los que ya estamos mayores, la posibilidad de seguir soñando, porque Dairo Moreno, con casi 40 años de edad, es el atacante convocado por Lorenzo. Voy a empezar entonces a hablar con mis compañeros. Andrés Abril, ¿cómo le cae a usted este nombre en este listado de Lorenzo? Hola Jenny, a César y a la gente que nos escucha y nos oye, que nos ve y nos oye, perdón. Y no, nada, o sea, la convocatoria de Airo creo que es merecida, creo que la veníamos pidiendo hace mucho tiempo. No sé si es un regalo que nos quiere dar el profesor Lorenzo aquí para darnos el contentillo, por así decirlo, pero no, es merecido, es el goleador de la Copa Sudamericana, goleador histórico del país, casi goleador del Once Caldas histórico. No, o sea, creo que es una buena, así tenga 39, 50 años, lo que sea, creo que es un buen llamado lo de Dairo. Es también un experimentado, o sea también va a ir a aportar, digamos que no juega, va a ir a aportar sí o sí al camerino para ayudar a los jóvenes, va a ser que como ese sujeto de experiencia, igual que James, que Ospina, que todos esos jugadores que ya vienen así ya con recorrido en selección. Recordemos que Dairo pues ya venía en un proceso, o sea, antes de Pekerman y otros técnicos ya venía jugando recurrentemente en selección. Entonces esa experiencia, así lleva 9 años sin jugar, creo que es una experiencia vital y igual también tener los goles de él para ahorita buscar la clasificación es importante. Seguro que sí. Sobre Dairo hay que decir varias cosas, ¿no? Está a unos días apenas de cumplir sus 40 años. Yo les quiero decir que me pido esa fiesta, ojalá me tenga en cuenta en esa lista, porque la fiesta no va a ser cualquier cosa seguramente. Pero quiero decirles, que hay gente que ve, y hemos visto por supuesto en nuestras redes sociales, toda suerte de comentarios sobre este llamado de Dairo. Muchos dicen que les dio sed. Yo no sé usted qué piensa, don César Linares, cuando ve el nombre de Dairo en la lista. Sed de agua, dejémoslo claro, con las buenas para Jenny, Andrés y todas las personas que nos ven y nos escuchan. Sin duda la convocatoria de Dairo Moreno es algo que alegra en general a la afición, porque no es de la camada de jugadores que suelen estar en el equipo, es más bien un mérito por sus goles, por su actuación a tan altas edades, que eso digamos que es un factor que a mí personalmente me genera preocupación, que bueno, en Once Caldas está jugando, tienen muy buenos minutos en sus piernas, pero siento que para unas eliminatorias, tal vez por la exigencia, por el ritmo, por el nivel de alta competencia, puede que Dairo no esté para los 90 minutos, ¿sí? Entonces... Sí, pero bueno, ahí tienen que entrar a relevar los otros, los pelados, ¿no? Sí, lo que claro. Sí me parece clave de lo que usted está diciendo es, no tenemos goleadores jóvenes, no tenemos recambio para ese puesto y tenemos que recurrir a un señor que va a cumplir 40. A eso iba, justamente. O sea, muy bien por él,
por todos los hinchas de Once Caldas y por los de la Selección Colombia que seguramente se alegran, pero ahí también hay un aspecto preocupante. ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está el recambio y esa nueva generación? Porque entonces para el Mundial, Dairo ya con 40 años cumplidos, casi 41, será nuestra ilusión de marcar y celebrar en un eventual Mundial. Es complicado, nos deja ahí, no sé, Lorenzo seguramente escuchó o vio, porque pues como suele acostumbrar está en estadios de Colombia, más sin embargo todavía hay algo que siempre le he cuestionado aquí, es ¿lo irá a sacar a pasear? ¿Sí o no? ¿Jugará? ¿Será titular? ¿Será suplente? Para mí muy difícilmente no sea inicialista, porque ese puesto es de Luis Díaz claramente, y dependiendo de las situaciones tanto con Bolivia como con Venezuela, podrá jugar una parte complementaria, pero no le apuesto por una titular de Dairo Moreno. Sin duda, yo creo que este goleador, que es además es un goleador histórico del fútbol colombiano, nadie en Colombia ha hecho más goles que Dairo. Me parece que es sobrada razón. Yo creo que lo que hace en Once Caldas, por supuesto, especialmente en los torneos internacionales, en la Copa Sudamericana, lo que ha hecho Dairo, realmente no tenemos que explicarlo. Es una demostración tan impactante de rendimiento y de disciplina. Por mucho que acá hagamos los chistes que hacemos todos respecto de la personalidad del personaje que es Dairo, sí tenemos que decir que es un hombre absolutamente dedicado a su carrera, que pone como prioridad siempre, no de ahora, desde siempre, lo que tiene que ver con el fútbol, y es por eso que a sus 40 años casi está en una convocatoria de una selección nacional. Méritos no faltan aquí, pero como bien dice César, es una señal de alerta primero sobre la formación y las alternativas que tenemos entre los delanteros, y también es un llamado a otros, por ejemplo, que se han quedado fuera en esta posición, para que se den cuenta que en algún punto, si no rinden, nadie les va a asegurar el lugar. Si no rinden, hay un señor de casi 40 que puede quitarles el puesto, que es lo que está pasando en este momento. Ahora pensemos en Dairo, seguramente, digo yo, para el partido en Barranquilla, tal vez para llevarlo a Venezuela, ojalá con una clasificación ya asegurada. De pronto en Venezuela, si ya ganamos en Barranquilla, de pronto en Venezuela se pueda usar de alguna forma. Pero Andrés, hay un tema clave en un goleador para usarlo en Barranquilla, el partido en el que más necesitamos goles, que es precisamente el conocimiento que tiene Dairo de jugar ahí, ¿no? Toda una vida jugando en el Metro, sabiendo cómo dosificar, sabiendo cómo correr. Eso me parece que es clave y que le puede dar una oportunidad, no de inicialista, no estamos pidiendo eso, pero le puede dar una posibilidad de un segundo tiempo, 40, 35 minutos. Sí, sin duda, yo creo que si se complica el partido, que esperamos no se complique contra Bolivia, seguramente saque a Dairo en el segundo tiempo. Yo creo que el inicialista va a ser Luis Javier Suárez, o pinta ser Luis Javier Suárez, por todo el tema de su contratación a Sporting Lisboa, por el buen momento que llega. O sea, está muy parejo con Córdoba y Suárez. Yo me quedo con Suárez, pero Dairo sí puede ser una buena alternativa si se complica el partido. Conoce el Metro, conoce el medio, conoce como el tema de la cancha. O sea, es un jugador que se sabe que es casi seguro que se puede desenvolver bien contra los defensas bolivianos. Sabemos que es muy movido, pese a sus 39 años. Vemos cómo corrió, por ejemplo, el partido contra Huracán allá, con esa lluvia, corrió como si fuera un joven de 25 o menos. O sea, es un jugador que está en excelente nivel, que seguramente si se da puede marcar. O sea, es un jugador como lo decía anteriormente, o sea, es un jugador que seguramente si le queda una, la va a hacer. O sea, aquí no va a pasar lo de que nos va a quedar una en el área y la manda para arriba o por un lado, como nos ha pasado en los últimos partidos. No, acá seguro la manda a ir adentro. Mire la cara que está haciendo, mire la cara de César, que está recordando un Córdoba, un Borja, véalo, sí, ¿no? Eso es imperdonable, creo que todos nos estamos muy decepcionados con esos partidos, cómo fueron, o sea, las oportunidades desperdiciadas. Y si Dairo tiene una, la va a mandar a guardar. O sea, tiene toda la capacidad mental para hacerlo. O sea, si lo trajeron es porque también
lo que sea, va a aportar experiencia y también va a poner presión para ir al Mundial. O sea, eso es lo que él quiere. Así tenga 41 años, en el próximo, bueno, no alcanza, con 40 años iría al Mundial. Entonces, o sea, puede ponerle presión a Durán si no se pone pilas en Turquía, puede ponerle presión a Suárez si tiene una mala temporada en Portugal. O sea, es una alternativa que se venía buscando y que puede dar mucho aquí para adelante. Sin duda, pero voy a pedirle entonces a mi amigo César que vayamos, ya hablamos suficientemente de esta gran novedad que es Dairo, que sin duda es lo más importante que vimos en este listado de 26 jugadores, pero quiero que pasemos también por otras posiciones y vamos a hablar más adelante. Por supuesto, no vamos a mirar para otro lado de esta situación de Durán, que es el enigmático caso Durán. Pero voy a pedirle que miremos antes los arqueros, César, porque tuvimos una repetición de nombres respecto de la pasada convocatoria. Teníamos entonces a Camilo Vargas, a David Ospina y a Kevin Mier, y seguimos teniendo a Álvaro Montero por fuera. Incluso algunos pedían a Alejandro Rodríguez, el arquero del Deportivo Cali, algunos mencionaban también al arquero campeón de Colombia, que es Andrés Mosquera Marmolejo de Santa Fe, así que esos jugadores al final pues no parecen estar en el radar, y aquí sí que ha cerrado mucho la lista Lorenzo y ha tenido a sus arqueros siempre ahí. No tenemos entonces estas modificaciones. ¿Qué opina usted de que siga Montero por fuera de la lista y cuál sería su arquero titular para el partido contra Bolivia? Jenny, pues más de lo mismo, más de lo que nos tiene acostumbrados Néstor Lorenzo, salvo esas escasas novedades. Camilo Vargas, David Ospina, Kevin Mier no vienen en un buen rendimiento, salvo Ospina, que ha podido sumar pero también recibe críticas, no es como así la mejor opción. Los dos arqueros en el fútbol mexicano sin duda no están pasándola bien. Realmente yo esperaba un nombre diferente. Claramente Álvaro Montero no ha tenido minutos en este semestre. En Argentina no le han dado la posibilidad, entonces era el primer arquero descartado, pero sí pensaba en alguien como Marmolejo, que podía tener esa oportunidad, no tanto para Bolivia, porque es donde se juega, digamos, la clasificación principalmente, y ya en Venezuela, hipotético, se jugaría un poco más relajado, un poco más tranquilo, para probar nuevos aires, que sería ahí donde entraría, en este caso, Marmolejo. Pero triste, decepcionado en el tema de los arqueros, sí, porque ni Vargas ni Mier nos brindan esa seguridad que necesitamos, y más cuando se viene de una situación en la cual el arco es muy débil. Colombia ha recibido muchos goles, a los últimos minutos es donde más le cuesta, y ahí pueden sonar esas falencias y hacer mucho ruido. Entonces yo me inclinaría, no, es que definitivamente no es ninguno de mi agrado, pero por descarte o por elegir sería Mier, porque estuvo y ha estado, digamos, en los últimos procesos y tal vez tiene un poco más de conexión. A Ospina no lo elijo porque él ya cumplió, siento que él ya es el tercer arquero siquiera, entonces no creo que esté entre los opcionados, y bueno, Vargas pues quedará ahí esperando su oportunidad, pero sin duda es un aspecto que genera preocupación y más que todo tristeza, porque es más de lo mismo de Lorenzo. Sin duda. ¿Y usted también está eligiendo a Andrés, el arquero, por descarte, o a usted sí le convence uno de estos tres que ha elegido Lorenzo para estos dos partidos? No, pues ya ni lo que hay, ¿no? O sea, creo que son los tres arqueros que están en el mejor momento. Bueno, Ospina es discutible, ¿no? Podría estar, como decía César, podría estar Marmolejo, podría estar Alejandro Rodríguez, incluso un Aldair Quintana, ¿no? Entonces, podría estar ahí alguien más del fútbol colombiano que esté en mejor nivel, porque Ospina no es que esté en el mejor nivel en este semestre. Entonces, sí, yo creo que es lo que hay. Kevin Mier seguramente, bueno, creo que Kevin Mier está un paso adelante, pese a sus errores constantes en Cruz Azul. Creo que está un paso adelante de Camilo Vargas esta vez, porque Atlas no va muy bien en Liga Mexicana, recibió bastantes goles Camilo Vargas, entonces no es una garantía. Y Kevin Mier, bueno, se comió un 8-0 en Leagues Cup, pero igual vemos que es el futuro de la selección, hay que traerlo de a poco, y creo que
creo que está un pasito más adelante para ser titular en los 2 partidos. Sí, a mí me gusta, yo les quiero decir, bueno, digamos que la discusión sobre quién pudo estar y ya no está, bueno, esa es una discusión larga. A mí me parece que Mosquera de todas maneras es un arquero grande, pensando en un mundial. No sé si fuera la gran garantía. Sí me pasa con Dairo, porque Dairo es un tipo que se ha podido mantener vigente todos estos años y que tiene esa conexión además con muchos de los jugadores que están en este momento en esta lista de Lorenzo. Digamos, me cuesta un poco menos digerir el nombre de Dairo que digerir otros nombres como el de Mosquera. Yo la verdad siempre he pensado que ha sido una gran injusticia sacar de plano a un arquero como Montero, que me sigue pareciendo que debería ser el tercero en la lista de los arqueros, pero entiendo que la inactividad necesariamente le iba a costar. Él se fue pensando que si seguía en el fútbol colombiano nunca iba a tener la alternativa de ser titular en la selección nacional, y le salió mal la apuesta. Pues de eso se trata, jugársela, se la jugó y hasta ahora le está saliendo muy mal. Él se va a quedar seguramente en una lista y va a adelantarse a otros de los arqueros que mencionaban ustedes, pero a mí no me hacen falta tantos arqueros y me gusta en esta lista Mier, porque me parece que es un arquero más líbero, que tiene muy buen pase, que tiene una confianza distinta en un partido que seguramente vamos a enfrentar contra un rival muy metido en su terreno, y pues vamos a necesitar atacantes casi desde nuestro propio arco. Entonces, a mí entre esos me gusta Mier, y aparte lo hizo bien en la última doble jornada, no creo que tengamos que cobrarle mayor cosa. Vamos a pasar rápidamente, les digo, a los defensas, porque ahí tenemos un par de novedades importantes. Digamos que tenemos las mismas caras de siempre, pero tenemos un regreso que hay que mencionar, que es el de Gerson Mosquera, que ha dejado por fuera a Willer Dita, por ejemplo, que lo habían estado convocando. Otro que hizo muy buenas millas, como decía César hace un momento, pero que realmente no tuvo mayor protagonismo y mayor oportunidad en la selección nacional, más allá de que sí fue titular una vez. Pero hay que decir que quedó por fuera precisamente porque vuelve Gerson Mosquera, que tuvo una grave lesión de rodilla y apenas está volviendo en Wolverhampton, que es su equipo en Inglaterra. Está teniendo minutos y es un hombre, digamos, de la entraña de este grupo. Es un jugador muy joven, con proyección, con relevo generacional, que es importante. Así que creo que aquí no deberíamos tener mayor discusión. En cambio, en el lateral izquierdo sí fue sacrificado uno que, digamos, bien o mal ha cumplido, que fue Cristian Borja, porque vuelve César, don Johan Mojica. Quedó por fuera entonces del listado el que había tenido oportunidad, y se queda David Machado en un lateral izquierdo que nunca hemos tenido como tan indiscutible, ¿no? Claramente, o sea, Johan Mojica es dueño, amo y señor de ese lugar. Néstor Lorenzo, como nos tiene acostumbrados, va a la fija, salvo esas excepciones por minutos o por lesiones, como en el caso de Mosquera. Pero cuando ya ve acción, pues inmediatamente es el primero en la lista. Johan Mojica en el fútbol español pues también viene regularmente sumando minutos en este inicio de temporada, y seguramente es la pieza clave y la pieza fundamental por ese costado para Lorenzo. Entonces, en el aspecto no tengo quejas, no hay mayor novedad. ¿No encuentra fallas en su lógica? Ya encontraríamos entre los centrales, entre Jerry Mina, Santiago Arias. Bueno, ahí hay mucho por hablar, definitivamente. Están los que están en los centrales, porque está Lucumí, está Davinson, ahí están los titulares, está Jerry Mina, que es recontra indiscutible para el entrenador. Digamos que ahí no se nos queda nadie, pues está Gerson, que es el que decíamos que está volviendo. Yo no veo quién se nos quede por fuera, porque Cuesta, que era el que estaba siendo convocado regularmente, pues evidentemente si apenas acaba de encontrar equipo en Brasil, pues era normal que se quedara fuera, ¿no? Sí, claro, pues a mi gusto personal, el tema de Willer Dita sí me hubiese gustado verlo otra vez en acción, pero, o sea, no hay manera de competir, o sea, tiene que suceder algo extrafutbolístico para que suceda, porque por meritocracia y por la camada que Néstor Lorenzo acostumbra a llamar, él no está en ese primer nivel. Entonces, pues, también me llama mucho la atención el llamado de Andrés Román, me gusta,
Siento que puede ser ese aire de recambio de juventud. De acuerdo. Ahí, entonces, bueno, ahí también me gusta. Sin duda, mis discutibles Jerry Mina y Santiago Arias no tendrían que estar. Sí, bueno, pero ese Santiago Arias es otro de la familia que llaman, que no... De los padrinos y ahijados. Sí, que puede estar jugando poco o no jugar de plano y está dentro de los convocados, pero bueno, al menos está como alternativa, usted bien lo dice Andrés Román, más allá de que este no es el mejor momento de Román en la posición, acuérdense ustedes que Román en el 2024 era pero una bomba por ese lateral derecho y ahora después de una lesión que tuvo y de esa última situación que le vimos, ese desmayo que sufrió y eso ha tenido un regreso lento y le ha costado un poco, pero sin duda que para Barranquilla, otro que conoce recontra bien el terreno y la manera como se juega en ese escenario, pues es una gran opción. ¿Por qué estamos tan preocupados por el partido en Barranquilla? Porque Daniel Muñoz no juega en Barranquilla. Recuerden ustedes que Daniel Muñoz está sancionado, acumuló amarillas contra Argentina y no va a poder jugar contra Bolivia. Entonces, por eso es tan importante este tema del lateral derecho. Para nosotros, claramente, el elegido por conocimiento, por experiencia, por vocación de ataque, debería ser Andrés Román, pero como nosotros no decidimos, alístense y abróchense los cinturones, como dice el profesor Arias, porque seguramente el que va a estar ahí sea Santiago Arias. Ahí está entonces esta lista de los defensas y nos vamos a ir a los mediocampistas porque ahí también tenemos novedades importantes. Les voy a decir rápidamente que está Kevin Castaño, otro que se va a perder el partido en Barranquilla, tenganlo en cuenta, porque también acumuló tarjetas amarillas. Está Jorge Carrascal, que yo en mi siguiente vida quiero tener o un agente o un padrino como Lorenzo, porque qué muchacho para haber desaprovechado oportunidades en la selección Colombia. Y ahí está, puesto siempre, pase lo que pase, acaba de venir del fútbol europeo. Esto necesariamente es un retroceso, más allá de que ha llegado un gran equipo de Brasil y apenas está sumando algo de minutos, pero mientras a otros eso se los cobran, porque realmente tiene un tema la adaptación a los equipos nuevos, a Carrascal básicamente no lo toca ni la luz. Jorge Carrascal entonces es otro de los convocados. Tenemos también a James Rodríguez, que también está viniendo de temas físicos, juega poco en León, pero como esté, y yo tampoco creo que tengamos mucha discusión, ¿no?, sobre el llamado de James. Me parece que es lo natural, o alguien tiene alguna queja. No, es natural, o sea, creo que es el líder de la selección, pese a estar en bajo nivel, ¿no? Porque el León, bueno, León está en bajo nivel el conjunto, ¿no? O sea, no solamente James, pero igual creo que James es una pieza indispensable. Era obvio que iba a estar, o sea, era claro, no lo va a dejar por fuera, no lo va a dejar por fuera para el Mundial si clasificamos, entonces es una pieza indiscutible, sí, una pieza indiscutible, creo que es el único intocable, por así decirlo. Sí, total, dentro de muchos intocables que ya hemos mencionado, ese es el papá de los intocables, definitivamente. Ahora vamos a tener dos jugadores que también son titulares esperados, diría uno, salvo gran sorpresa, que serían Richard Ríos, que viene de ser figura. Este sí que llegó al Benfica como si hubiera jugado ahí toda la santa vida, es figura en varios de los partidos, especialmente en la llave contra Fenerbahce de Turquía. Recuerden ustedes que el Benfica ha clasificado a la fase de liga de la Champions League, básicamente para eso llevaron a un jugador como Richard Ríos, y ha cumplido, pero de sobra, ya en este punto es indiscutible y acaba de llegar. Y otro también que para nosotros es el habitual, es Jefferson Lerma. Muchas veces hemos dicho, y ustedes nos han escuchado comentarlo acá, que a veces el equipo se convierte en Jefferson Lerma y otros 10, porque este es el centro de gravedad, es el faro, es el hombre que aporta equilibrio en la mitad. A veces le pasa que no tiene gran actualidad en su equipo porque el Palace ha ido perdiendo algo de protagonismo, pero en Colombia es absolutamente necesario. Y vamos a tener también otros jugadores que son pues de los habituales. Juan Fernando Quintero, pues no creo que tenga tampoco mucha discusión. Este jugador se lesionó ya estando la convocatoria publicada, ¿no? Recuerden ustedes que Quintero tiene esa propensión a las lesiones, así que siempre hay uno
que tiene que estar ahí como en la lista por si alguna cosa. En la pasada convocatoria fue Carrascal, el del América, Rafael Carrascal. Esta vez pues se ha quedado por fuera. Y tenemos también a John Arias, que está llegando al Wolverhampton. Más le ha costado a él la adaptación en la Premier, pero en Colombia no hay manera de que no juegue. Y otro que vuelve es Juan Camilo Portilla. Ahí tenemos una discusión, porque nos quedábamos, Andrés, con la sensación de que esta podía ser una buena oportunidad para un Rafael Carrascal que conoce bien la plaza, para un Jorman Campuzano, por ejemplo, que está jugando muy bien y que puede ser una buena alternativa, pero finalmente se ha quedado con Portilla, a quien había dejado en la última doble jornada por fuera y ahora lo está recuperando. Esas cosas de Lorenzo que uno no sabe cuál es el argumento, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que ahí es la gran duda, ¿no? El volante defensivo, porque Lerma no viene jugando en Crystal Palace y cuando lo hace es central. Entonces, eso es una preocupación porque perdimos a ese jugador, o bueno, no sé, desde mi perspectiva, perdimos a ese jugador como que no pasaba a nadie y podía como acompañar a Ríos, y a Arias, y ahora es como más defensa, como más, o sea, no tiene tanta movilidad, se me hace a mí, o sea, como que ese cambio de posición le ha pasado factura, lo hemos visto en los partidos anteriores de este año, y creo que esa es la gran duda, si Lerma, Portilla o bueno, Castaño, ¿no? Que serían los tres volantes defensivos, que hay como la duda de quién va a ser ahí, porque los dos... Aquí en la realidad son Lerma o sí, o sea, Portilla. Sí, la realidad es, bueno, Castaño en River, bueno, no está siendo titular habitualmente, pero pues Castaño se ocuparía ese puesto con Richard Ríos y con John Arias, ¿no? O sea, el mediocampo, por así decirlo, intocable de la selección, junto con James, que James pues va a jugar más libre arriba, o extremo derecho, sí. Entonces, esa es la duda. Para mí creo que la gran duda, si Lerma, Castaño o Portilla. Creo que trae a Portilla para probar cosas nuevas, ¿no? Para tal vez probar algo de dinámica ahí. Castaño pues ya lo conocemos. Y Portilla lo ha hecho bien cuando ha tenido... Portilla ha entrado bien. Sí, pero para probar no creo que estemos contra Bolivia. Pero trajo a Airo para probar. O sea, son temas. Son escenarios totalmente diferentes. Airo para probarlo a ver si es verdad es que rinde o no. Se me hace a mí, o sea, pese a que tiene mérito, es una apuesta también grandísima, tiene 39 años. Pero bueno, pasando el tema Airo, que ya lo hablamos, sí, creo que el tema es esa, porque el Richard Ríos es intocable, o sea, tiene que pasar una catástrofe para sacar a Richard Ríos. Sí, no, y la otra es que Ríos traslade lo que ha hecho en clubes a selección, porque lo ha hecho terrible en selección. O sea, no nos digamos mentiras. Sí, es un mal momento. Eso es un mal momento. Viene de uno de sus mejores. Viene de ser figura entre Fenerbahce. Por eso. Sí. Ahora con Palmeiras, pues es lo que le valió la contratación en Benfica contra Palmeiras, donde me dejan el mundialazo que se jugó cuando ha venido a la selección. Ha sido una... Ha quedado en deuda. Richard Ríos ha quedado en deuda, pero va a ser intocable, obviamente. Y John Arias, pues es un jugador que espero que dure más de 60 minutos. Entonces, esperamos que sea eso, y pues la duda pues me parece a mí que la gran duda es el volante defensivo, Castaño, Portilla o Lerma. Sí, no, yo en cambio no tengo la duda con Lerma. ¿Usted está dudando también en ese puesto, César? No, vea que no, yo estoy también de acuerdo con usted, Jenny. Lerma es el dueño también. Portilla sería probar algo nuevo relativamente, entre comillas, y no creo que estemos para eso, no creo. Dependiendo del resultado contra Bolivia, lo hablamos. Pero para este primer partido en Barranquilla, no, va a ser la misma titular que nos tiene acostumbrados. Seguramente, sí, eso es verdad. Vamos a pasar a los delanteros porque aquí vamos a poner otra vez una discusión larga. Ya hablamos de Dairo y su vitamina, así que no tenemos que ahondar más en él, pero tenemos que detenernos más que en los que están, en los ausentes. Digamos que los que están pues son indiscutibles. El caso de Luis Díaz, el caso de Luis Suárez, el caso de John Córdoba, Hamilton, Campas y Marino y Nestroza. Antes de entrar al tema gordo, detengámonos en esas alternativas que está convocando para atacar por fuera el entrenador nacional. Hamilton, Campas y Marino y Nestroza.
Son los jugadores que uno esperaría, les falta a alguien. No quiero presionar con Duván Vergara, pero ustedes son libres de opinar lo que quieran, don Andrés. No, falta Kevin Serna. A mí me sobra Campas, me sobra muchísimo, porque no viene jugando muy bien en Argentina. Y Kevin Serna se volvió indiscutible en Fluminense, o sea, se lo ganó a pulso. Salió John Arias y Kevin Serna se volvió Cristiano. O sea, se volvió, bueno, tampoco comparando, pero se volvió una pieza fundamental por el lado de los extremos en Fluminense. Sí. A mí me sobra mucho Campas, no ha hecho bien las cosas en la selección cuando ha entrado, creo que es uno de los grandes señalados de los últimos partidos. Pero, No sé, pero es lo que hay. O sea, esta es la tercera o cuarta convocatoria que tiene. O sea, este es un jugador que al técnico le gusta. sí, creo que en todas las del año ha estado, si no estoy mal. En todas las del año ha estado en las dobles fechas. Suave, lleva 3 convocatorias importantes. Ahora, todos los que se llamen Campas o Serna saben que van a tener que hacer una fila de 3 de Luis Díaz, que puede ser una fila interminable. Forever and ever nunca van a competirle ahí a Lucho. Entonces, seguramente que esa sea una posición más por una emergencia que otra cosa. Pero evidentemente la ausencia, no el llamado de Hamilton, porque ya lo dijimos, es un muchacho que ha estado en los planes, no es una sorpresa propiamente, pero dejar a Hamilton cuando tenemos a un jugador como Kevin Serna en un tan buen momento, en un equipo tan grande como Fluminense, me parece que es importante. Ahora, por la otra banda, hay una cosa que le está pesando mucho, y un tema que le está pesando mucho a Luis Sinisterra hace tiempo, que son sus problemas físicos. Eso lo saca de la Premier League y lo manda al fútbol de Brasil, y eso evidentemente lo saca también de la selección Colombia. Es lo que le abre la posibilidad a un Marino Hinestrosa, César, que yo no sé si este es el momento de premiar a Marino con un llamado a la selección, ¿no? Más allá de que ese también ha estado en los últimos llamados y no es una sorpresa, pero ¿es este el momento? Antes de eso, también sobra Campas, está Serna, y después de Serna estaría para mí el Cucho Hernández, ¿sí? Pero el Cucho nunca le ha gustado a Lorenzo. Pero bueno, lo y además Cucho es centro delantero, ¿no? Sí, es más centro delantero, pero nunca le ha gustado a Lorenzo. Pero inclusive, a mí me gusta más Cucho que Campas. Que Campas, bueno, pero eso ya es pero es tener 4 delanteros, o sea, no... Sí, pero a mí me preocupa es la banda derecha, porque entonces terminamos diciendo, vamos a poner a John Arias, a ver si sí, pero al técnico no le gusta a John Arias. Entonces, la puerta se abre gigante para Marino Hinestrosa, que ha tenido una chiquitica oportunidad y pues no la ha podido aprovechar. ¿Este es un momento para premiar a un jugador? Totalmente, bueno, más allá del nivel deportivo y de lo personal, que ya es otra discusión, Marino tuvo esa oportunidad, tuvo ese momento, y de alguna manera yo creo que Ernesto Lorenzo en sus adentros, en sus entrenamientos, en sus prácticas, tuvo que haber visto algo, porque si no, realmente no lo estaría volviendo a llamar, más que todo por ese tema de personalidad que tiene, y que seguramente si lo llama es porque se quiere encargar de eso, y así como le ponen psicólogo a otro, también le podrían poner psicólogo a él. Y por qué no ponerlo a trabajar, formarlo y crear ese delantero que llegaría, no sé, a un mundial, no lo sé, pero podría ser una buena alternativa, vuelvo, insisto, para el partido contra Venezuela, donde se juegue un poco más tranquilo, ¿sí? Ahí podríamos variar, se puede empezar a modificar el esquema táctico, pero antes Marino tampoco está para hacer un recambio en un partido donde se vaya 1-0 al minuto 70 perdiendo. No es la solución, no es una alternativa. Entonces seguramente va a tomar sus aires. Si le da la oportunidad, perfecto, pero también es una gran posibilidad a que vaya a pasear, a sellar el pasaporte en Venezuela y a devolverse a Nacional. Esa es una posibilidad que corren todos, porque la realidad es que cuando a uno lo convocan, pues nadie le asegura que vaya a jugar. A uno lo convocan para que uno esté ahí y no haga pucheros si lo llegan a mandar a la tribuna. Ese es el deber ser. Pero bueno, vamos a ver entonces
¿Qué oportunidad tiene Marino, que sigue siendo un jugador con proyección? Hay que tener siempre en el radar estos jugadores con proyección, porque recuerden que la tarea de un seleccionador nacional no siempre es la inmediatez, o no solamente es la inmediatez. Hay que empezar a buscar las alternativas, a renovar las posiciones, porque estos muchachos que están ahora no serán eternamente jóvenes, como no somos ninguno de nosotros. Ahora vamos a ir a un capítulo que es bien denso, que es el tema de las ausencias. Y cuando recuerden ustedes, mis queridos oyentes y oyentas que están con nosotros, quiero decirles que cuando el señor César habla de un psicólogo, está mencionando de manera tácita a John Durán, porque esta semana se sabía, bueno, se sabe, que Marcelo Roffé, que es el hombre que trabaja en la asesoría psicológica con Néstor Lorenzo, que también fue el mismo de la era Peckerman, pues él está siempre muy cerca de los jugadores, por fuera de las concentraciones, él mantiene un contacto permanente con ellos, y se dice que estuvo también tratando de acercarse a John Durán sin mucho éxito. Ese es un rumor que hay instalado, que parece que el muchacho pues no quiere aceptar ese tipo de ayudas. Él verá. No es la primera vez que hablamos del carácter, de la situación de John Durán, pero esta vez es importante volver a mencionarlo, no por este tema del psicólogo, sino básicamente porque ha sido protagonista de una situación bien rara. Decíamos al comienzo que era un enigmático caso Durán, porque fue el protagonista de una situación que no terminó nunca de aclararse en la pasada convocatoria, cuando el partido contra Perú en Barranquilla vino el intermedio, el descanso, lo sacaron, lo relevaron, y el rumor, digo que nunca se pudo comprobar porque todas las fuentes de la federación están de acuerdo en negar que eso sucedió, más allá de que hay versiones periodísticas que dicen que sí pasó. Lo que se dice a manera de rumor es que Durán fue protagonista de una pelea con sus compañeros en el camerino, que parece que tuvo una situación de agresiones ahí con varios jugadores, incluso parece que no se portó bien con el entrenador. Toda esta situación terminó en su salida de la concentración al día siguiente de ese partido con Perú. Recuerden ustedes también esa imagen en la que él sale del hotel y cuando ven las cámaras de repente mano a la espalda y un dolor impresionante. Para premio Oscar. Impresionante. Sí, venía divinamente con sus audífonos y ajá, ustedes saben cómo salen ellos y todo mano a la espalda. Dolor súbito muy importante. Pero se bajó de la convocatoria en ese momento alegando problemas físicos, es la versión oficial, y ahora estábamos todos muy pendientes de, bueno, ¿qué pasa? Porque la verdad verdadera de lo que pasó en ese camerino se iba a saber en esta convocatoria. Si quedaba por fuera, estando disponible, era tácitamente reconocer que pasó algo dentro del vestuario. Pero si estaba incluido, pues efectivamente pudo haber sido un rumor, alguien que entendió algo mal, o alguien que realmente quiso sobredimensionar una cosa que pasa desde tiempos inmemorables en los camerinos de los futbolistas, y es que muchas veces se van a los golpes cuando se hacen reclamos, y bueno, hay unos que toleran mejor que otros las críticas, y bueno, eso de que se dan golpes no estoy diciendo que esté bien, pero eso ha pasado toda la santa vida. Entonces puede pasar que se haya sobredimensionado la cosa, y ustedes saben que en esta era de redes sociales probablemente la cosa llegó a un límite que no debía llegar. Lo cierto es que nos quedamos con la duda, porque resulta que el señor Durán terminó lesionado, un golpe rarísimo, en el partido contra Benfica, con el Fenerbahce, una situación muy rara porque ni siquiera lo tocan, de repente cae como, no sé, es una cuenta. Muy Durán todo. La cosa es que termina siendo, en teoría, en la versión oficial, un jugador que no estaba disponible para convocar. Y nos quedamos, como digo, con la duda sobre lo que pasó entonces en Barranquilla, sobre cuál es su relación auténtica, real con el resto del grupo. Nos quedamos sin saber entonces qué fue lo que pasó. Había una molestia del que ahora es su ex entrenador, José Mourinho, porque en las últimas horas lo echaron del Fenerbahce por esa eliminación de Champions. Así que nos quedamos con esa cara de él, con la cara de la molestia, de la orden de que se quedara en la cancha, a pesar de que estaba Durán diciendo que le dolía de una forma impresionante, pero el técnico lo obligó a que se quedara en el campo por un par de minutos más hasta el final del partido, y quedamos con ese interrogante gigante sobre cuál es la situación de Durán.
¿qué hacemos con Durán? Yo describo toda esta situación porque no quiero como tomar el partido ni de alguna forma influir en la opinión de ustedes, pero ¿cómo se maneja un caso como el de Durán? Porque si hablamos de jugadores que son recambio y que son de proyección, pues yo no veo a nadie en todo el universo futbolístico que pueda estar por encima de las condiciones de John Durán. Pero nos pasan estas cosas con él. ¿Qué hacemos, Andrés, con John Durán? No, o sea, yo creo que es un tema totalmente de mentalidad. Es porque es que Durán es un delantero generacional, puede ser, es el próximo 9 para los próximos, no sé, 10, 15 años, no sé cuánto esté Durán en la selección. Pero si no se le trabaja ya la cabeza y ya venía ya con sus episodios en Aston Villa, si no se le trabaja ya, se perdió ese muchacho, lastimosamente. De hecho ya se está perdiendo, ¿no? Porque al Nasser, Fenerbahce, quién sabe por ahí. ¿Cómo lo manejamos? Cuando decimos manejemos, ¿qué hacemos? No, toca, o sea, por ejemplo, yo diría que un culpable, o sea, no quiero, bueno, tampoco quiero tirar de culpables acá a nadie. Yo creo que en el alrededor, el entorno de John Durán tiene que cambiar, las actitudes de Durán tienen que cambiar. O sea, yo sé que es un jugador muy, no sé, que quiere esa personalidad así de picantoso, sí, o sea, de rebeldía, pero si seguimos así, muy complicado, o sea, ya sabemos lo que ha pasado con jugadores rebeldes en la selección, no vuelven, no sé, pasa que no sé, nos encuentran por allá en algún tema de indisciplina, o sea, eso es un tema que hay que manejar con cautela, el tema de que no se está dejando ayudar por la propia selección Colombia, por el psicólogo, quien sea, el rumor que está sonando las últimas horas, pues es un tema preocupante, porque entonces no se quiere dejar ayudar el hombre y es un tema que complica su presencia en el Mundial, sobre todo, o sea, si clasificamos. Y ahí es un tema que la verdad es complicado de manejar. Yo creo que John Durán tiene que saber, o sea, tiene que primero, por ejemplo, yo no me creo la lesión, con todo respeto, con toda la sinceridad del mundo. No me creo la lesión, o sea, Mourinho dijo en la última rueda de prensa de Champions que tenía unas molestias físicas y que se veía bastante dolorido en el vestuario, pero es la palabra de Mourinho y las acciones se vieron en cámara, como no lo toca a nadie, no sé si cayó mal pero por caerse mal ya listo, o sea, fuera de la selección y ya, o sea, no se entiende, o sea, no se entiende esa actitud de Durán contra la selección. No voy a hablar de rumores de lo de la pelea porque no se sabe, o sea, está la versión de varios periodistas, pero no se sabe a cabalidad qué pasó. Dicen que uno le reclama al otro, que no hubo contacto físico, que pasó, que en otra versión dicen que sí hubo contacto físico, que Lorenzo el agarrón, que no se puede hablar a base de rumores sobre esa pelea, pero es curioso, o sea, es curioso que no esté, es curioso que tenga esa actitud de me lesiono y listo, ahí les dejo su selección y no lo convoco y no voy y ya, o sea, me pongo de acuerdo con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico de Fenerbahce, con el de la selección, no puedo ir, qué pena. Entonces, sí, es curiosa la ausencia. Yo lo espero que esté en creo que es la de octubre, sí. Que es la de los amistosos. Sí, México y Canadá. En México y Canadá, que supuestamente en esa convocatoria Lorenzo va a llamar gente que no estaba en el proceso para probar para el Mundial, si pasamos. Entonces, vamos a ver si está durando. Si pasamos, no cuando pasemos. Esperemos que pasemos, o sea, en Bolivia la verdad no esperaba que Bolivia que estuviera con esa mentalidad de convencidos de que nos van a venir a ganar. De lo último que leí a varios jugadores en prensa boliviana, o sea, están convencidos de que nos van a ganar. Esperemos que no, que la selección gane y clasifique. Pero bueno, esperemos a ver si Durán, por ejemplo, no está en octubre, claramente nos deja claro qué pasó, ¿no? O sea, agarrón seguro y suerte. O sea, eso, o si se vuelve a lesionar. O si se vuelve a lesionar, pues sabemos que no hay actitud de venir a la selección. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con Durán César entre dos caminos? ¿Qué hacemos con él? Lo exponemos y le damos una lección, contamos qué fue lo que pasó y si es que pasó algo, y dejamos como para que la gente sepa cuál es el calibre del problema que estamos manejando, o lo arropamos
como están haciendo hasta ahora, negamos que pase todo lo que esté pasando, lo manejamos internamente y tratamos de llevar la situación en paz para no perder a este que es un talento, para no repetir la historia de Balotelli en la selección Colombia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál camino? Es complicado de decidir porque es un rumor más que hay dentro de la selección Colombia e históricamente cuando las personalidades dejan el combinado nacional se van sabiendo esas pequeñas verdades, esa filtración que ha sucedido en otros casos y que seguramente será como sucederá con John Durán en unos años seguramente, ¿sí? Donde se van a seguir conociendo detalles y a la final solamente él y los jugadores son los que saben la verdad. Solamente él es el que siente si se lesionó o si realmente es que no quiere venir a la selección Colombia, que es a mi sentir lo que ha dejado con este episodio y con anteriores episodios de su terquedad y de su personalidad que no ha querido mejorar y que ha estado presente desde que prácticamente se convirtió en una figura o en una estrella del fútbol colombiano, ¿sí? Porque en Aston Villa los últimos meses fue también rumores con el técnico, fueron así como actitudes que no iban con él, pasa al Nazar y en Al Nazar no se lo aguantan, no lo quieren y se desprenden de él fácilmente en 6 meses. Dicen a él, no lo queremos, no nos rindió, porque tampoco es que en lo futbolístico sea la gran figura. Bueno, yo ahí sí lo podemos discutir, porque es discutible, claro. Sí, claro, pero también fue duramente criticado por los errores que tiene y porque si la tiene al frente con el arco vacío, yo lo dudo. Con Dairo no, pero con John Durán sí lo llego a dudar, ¿sí? Entonces, más allá del tema futbolístico, ese tema de la personalidad y de la mentalidad, si el jugador realmente está cegado y está así totalmente con su terquedad, es muy difícil arreglarlo, muy difícil abrirle los ojos y decirle, veas que la selección Colombia lo quiere a usted, pero usted no quiere a la selección Colombia. Y si el jugador no quiere estar en la selección Colombia, se va a inventar cualquier cantidad de cosas y va a sacar un montón de excusas. Porque internamente los jugadores, antes de que se conozca públicamente la convocatoria, ya saben que están bloqueados, ya saben que van a ser convocados. Entonces Durán, para el partido del pasado miércoles, ya sabía lo que iba a pasar con él. Si iba a ser llamado o si no iba a ser llamado. Entonces ahí está también un enigma de si jugó sabiendo que no iba a ser o se iba. Entonces, para mí no hay lesión definitivamente, o si la hay es una molestia muy pequeña y han traído jugadores a la selección Colombia lesionados y seguramente han jugado lesionados. Camilo Vargas hace un par de meses. Por ejemplo, entonces de esos casos por lesiones digamos que minúsculas o que son molestias físicas, llegan, se trabajan y pueden tener minutos o pueden estar en la concentración, ¿sí? Pero ya el descarte definitivamente es un tema de mentalidad que trabaja él mismo. Le podemos poner psicólogo, le podemos poner ayuda, el mejor entrenador del mundo, como lo pudo haber tenido al lado de José Mourinho, y ya se empezaban a rumorar de que habían discusiones, de que no había un buen ambiente, de que las fotografías y los mensajes dejan otras cosas, pero también quiere decir que es que nos quiere enviar un mensaje, con, digamos, por ejemplo, el mensaje de despedida a José Mourinho, el agradecimiento y todo eso, también tiene ahí un submensaje, hay algo detrás de esas palabras que hay que también entender y ver más allá de lo que nos dice la pantalla. Sí, sin duda es un muchacho de que vamos a tener polémicas toda la vida, pero yo ¿qué les digo? Yo creo que lo fácil es exponerlo, lo fácil es hablar mal de él, lo fácil es esperar siempre todo lo malo, eso es muy fácil. Este muchacho tiene 21 años, pudiera ser el hijo de Dairo Mauricio Moreno. Es un caso en el que todavía hay muchísimo por trabajar, muchísimo, no todos los días vamos a vernos bendecidos por el nacimiento de un Luis Díaz, que es absolutamente impecable en todos sus escenarios. Eso es un unicornio, eso no es lo normal, menos en un país que está dedicado a ver cómo sus deportistas se hacen leyendas y logran cosas importantes a pesar de su país. Ahí los vimos en estos días
desfilando contra el recorte del presupuesto para el deporte, así que no estamos inventando nada. Este no es un país que les dé garantías a sus deportistas, y pues el caso de Durán es uno más, no el más importante o el menos, es simplemente que tiene más visibilidad porque es un futbolista y este es el deporte rey en nuestro país, pero pasa muchas veces, así que yo lo último que haría sería agarrar el paquete de Durán y tirarlo a la basura, porque como digo, en términos de talento, de virtud, de posibilidad de ser un gran jugador, difícilmente podemos encontrar un par en el fútbol mundial en este momento. Otro colombiano con esas condiciones difícilmente lo vamos a encontrar, así que encontremos la forma de cuidarlo, encontremos la manera de llevarlo. Si yo tenía que castigarlo por alguna cosa que hizo mal, lo estaré haciendo en esta doble fecha eliminatoria, pero de ninguna manera lo descartaría, porque como digo, es un jugador para el presente tal vez, pero sobre todo para el futuro. Ahí es donde hay que cuidar de la manera que se pueda a nuestros talentos. Ahora, O sea, no si John Durán, si el mundial fuese mañana, su merced lo lleva. Sí, claro. Y Andrés, Sí, sin duda. yo, Tú no. Tú lo castigas. si fuese mañana, Esos jugadores tienen que estar en un mundial. Esos jugadores Claro. generacionales tienen que estar en el mundial. Esa gente se crece, esos que son buenos se crecen en una Copa Mundo. Ahora, hay que ver también la manera de castigarlo, ¿no? No es todo el día comité de aplausos como hace su entorno a todas las locuras que hace, no. Pero hay que encontrar una forma de saberlo castigar, saberlo premiar, encontrar una manera de llevarlo, porque como les digo, no todos los días nos van a hacer un Lucho Díaz, no, eso no pasa todos los días. Entonces, entendamos esa situación y tratemos de llevarlos bien. Ahí tenemos a un Neisser Villarreal en la fila, podemos acabar con él todos los días, pero también es una de las alternativas que vamos a tener para el futuro, así que intentemos no destruirlos antes de tiempo. Quiero terminar con este tema que también me va a dar una preocupación final, y es que estamos dejando por fuera a esos jugadores, Andrés, que habíamos tenido en el radar pensando en el recambio. Está, por ejemplo, por fuera, todos con justa causa, ¿no? Está, por ejemplo, por fuera Gustavo Puerta, está, por ejemplo, por fuera Yasser Asprilla, no está ni en el radar John Solís, que alguna vez lo llamaron a la selección nacional, no está Andrés Gómez, que también fue otro producto sub-20 que pensábamos que iba a tener una consolidación distinta, pasó de Europa a estar ahora en el fútbol de Brasil. Estamos descartando una cantidad de jugadores precisamente por su rendimiento, y eso es lo que me parece que es una alerta en esta última convocatoria, ¿no? No están los jugadores jóvenes a la altura de los de siempre, y eso no es bueno a la hora de pensar en el futuro de una selección nacional. Sí, sin duda. Yo creo que es, por ejemplo, la única ausencia que extraña es Yasser, porque venía en el proceso, ya venía jugando con Lorenzo. Lo de Solís no me extraña mucho, lo de Puerta tampoco, porque Puerta, por ejemplo, no tiene equipo, o sea, está entrenando con el Leverkusen, pero seguramente salga para otro lado. Solís recién hasta esta temporada está siendo titular con Michel en Girona, y Tinito recién llegó a Vasco, ¿no? Tiene que demostrar a ver qué hace en el fútbol brasileño. Creo que tiene las condiciones para volver a Selección Colombia. Y también de otros jugadores jóvenes que vienen, el caso Neisser, que hay que tenerlo, a ver qué hacen. Bueno, el caso de los jugadores del Mundial Sub-20, ¿no? Mirar a ver qué jugador sale de ese Mundial, porque, por ejemplo, podrían ir pensando en un eventual llamado de Sami Merhek, ¿no? Que es un delantero que la viene rompiendo en el fútbol colombiano, joven, un jugador altísimo, porque no hemos tenido jugadores de esa estatura. Creo que es 1.95, algo menos, si no estoy mal. Esos jugadores que, por ejemplo, Aristizal, o sea, jugadores que hay que ir llevando a la selección. Por lo que yo decía, quiero volver un momentico a lo de octubre, o sea, creo que es una buena oportunidad para llevar a esos jugadores, llevar a Tinito, mirar a ver si Yasser mejora su nivel, porque Yasser no ha demostrado estar a la altura para hacer el recambio de James, de Quintero, y se supone que Yasser tiene que tomar ese relevo, ¿no? O sea, el próximo jugador que llegue la 10 va a ser Yasser Asprilla, se supone. Estamos hablando de jugadores de 33 o 34 que no y estamos el próximo 10 tiene que ser
Yacer Asprilla o no sé, Carrascal, pero Carrascal ya perdió muchas oportunidades como lo decías anteriormente. Entonces hay que llevar a esos jóvenes. Me preocupa bastante, de verdad me preocupa mucho que no estén, que no se haya, que no se empiece a mirar el recambio, pero creo que Lorenzo va a la segura con su gente, con lo que tiene y con lo que va, supongo que con lo que va a ir al Mundial. Sí, creo que ya los jóvenes, ya creo que esos jóvenes, Puerta, Yacer, esos jugadores creo que están ya más pensados para el 30. Pues bueno, seguramente no es una buena noticia, no podemos alegrarnos por eso. Estamos hablando de todos nuestros jóvenes por razones que no deberían ser, estamos mencionándolos sí, pero no por la razón correcta. Así que me parece que ahí tenemos que empezar una reflexión y un trabajo serio. Claramente que no vamos a esperar un equipo distinto en Lorenzo, pero sí que sería bueno tener una herencia para el futuro, que en este momento la realidad es que no la tenemos al alcance. Podemos quedarnos hablando con ustedes eternidades sobre este listado, sobre los que nos faltan, sobre los que tal vez sobren, pero toda esa información se las estamos contando en nuestro portal, así que los invitamos a que vengan a futbolred.com y se enteren de todos los detalles que aquí de alguna manera se nos han podido pasar para que estén bien enterados de lo que viene. Vamos a volver entonces para hablar de Bolivia, para hablar de Venezuela y para hablar de esta necesidad que tiene la selección Colombia de sumar al costo que sea contra estos rivales para no poner en riesgo el cupo directo que se tiene en este momento al Mundial 2026. Así que con esa invitación los dejamos a mis compañeros, a César, Andrés, mil gracias por sus opiniones, a don Carlos Solano también, mil gracias por estar siempre con nosotros, por correr a nuestro ritmo, y a ustedes que tan generosamente nos regalan su tiempo, mil gracias por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.